Hashtag Poesía a las 8, 7 de la noche con 8 minutos. Y aquí estamos, poniéndole el pecho a lo que venga. Sabedores que los días que estamos viviendo son decisivos, nosotros nos unimos codo con codo, brazo con brazo, para juntos, evidenciar el valor social e íntimo de la poesía. Bienvenidos a Hashtag Poesía a las 8, 7 con 8, 16/05/2023. Hoy es martes de triple cartelera. Recién hemos concluido nuestra transmisión hasta Argentina y ahora vamos a Chile, pero no vamos a Mar del Plata. Vamos hasta Pucón, allá con nuestros amigos de Radio Puelche, Carlitos Grey, quien ya lo veo listo y que hoy, por cuestión de que nuestro querido Raúl Estrada está de viaje y ya está en territorio mexicano, nosotros nos hemos enlazado para llevarle 4 transmisiones, 4 programas. Este es el primero y así por 4 semanas más. Carlitos Grey, hashtag Poesía a las 8, Carlitos. Hashtag Poesía a las 8, muy contento de estar acá junto a ti, Abel, junto a nuestros amigos. Y bueno, un honor poder reemplazar a don Raúl, que lo está pasando sensacional por algunas fotos que ya he visto en México. Pero todo el placer, porque me imagino que también compartirá con ustedes algunos escenarios poéticos y musicales. Así que contento por Raúl y bueno, nosotros preparándonos también, yo creo, para un futuro cercano, también ver la posibilidad de estar por tus tierras, Abel. Claro que sí, Carlitos, eso es algo muy, muy importante decirlo, que en unas semanas, ya cosas de semanas, mi querido Carlitos, estarán aquí en México, ustedes haciendo una gira literaria muy interesante, Carlos, y eso me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Pero por lo pronto, Carlitos, hoy tenemos una entrevista muy interesante. Hoy tenemos a un invitado, Felipe Fonsea, quien he leído su currículum, su vasto currículum, y por cuestiones de tiempo, bueno, lo reduciremos a dar solamente algunos aspectos principales. Así es que, Carlitos, si te parece, presentamos a Felipe Fonsea. Mi querido, estimado Felipe, bienvenido a Hashtag Poesía a las 8. Abel, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches por acá. Un placer estar acá y muchísimas gracias por la invitación, a Carlos particularmente, y a ti también, que te vengo conociendo. Gracias, Felipe. Carlitos, presentemos quién es Felipe Fonsea, por favor. Es un honor presentar a Felipe Fonsea. Nació en Santiago el año 1979, es novelista y guionista. Actualmente reside en medio de un bosque de robles en un sector rural que está en la comuna de Curacautín, esto es en la región de la Araucanía. Trabaja en una serie de guiones para cine que serán estrenados en el año 2024, o sea, el próximo año. En su vida pasada fue psicólogo, pero ya no se recuerda nada de eso. Vamos a tener que hablar muchas cosas, oye, Belia. Y sí, además, sí, bueno, ha escrito, bueno, es director, cofundador y director de la revista Las Raíces, revista comunitaria y cultural, director de la ONG para la Acción Comunitaria, ha escrito novelas y guiones, Canción de Tres Flores, una novela que ha sido editada en España, La Noche del Jabalí, largometraje llevado al cine, en fin. Yo creo que vamos a hablar con Felipe Fonsea, quien además acaba de ser editor de una interesante antología poética, Antología Azul, que convocó a poetas no solamente de Chile, sino que también de Perú y Argentina. Bienvenido a Hashtag Poesía a las 8, en Saber Sin Fin, Felipe. Muchas gracias, Carlos. Aquí estamos bajo la lluvia, yo creo que tú también, porque estamos en latitudes... Aquí estamos lloviendo, y fuertemente. Latitudes semejantes, así que esperemos que no nos acompañe la luz, porque tú sabes que aquí cuando en el bosque llueve y hay viento, corremos algunos riesgos. Pero esperemos Don que Abel ya conoce lo que significan los rigores del sur de Chile, así que está atento. No será sorpresa entonces. Un poquito más cerca, Abel, de Felipe, perdón. Aquí iría, perfecto. Ahí, sí. Ahí yo creo. Adelante, ahí está perfecto. Perfecto. Carlos, pues adelante, por favor, iniciamos con este diálogo. Sí, de todas maneras, mira, yo realmente, Felipe, creo que ha sido toda una suerte de poder contactarnos contigo a través de la antología poética. Ya vamos a hablar de la antología poética, pero me gustaría que iniciáramos esta conversación con la pregunta típica. ¿Cuándo y cómo te iniciaste en tu proceso creativo literario?
Me inicié más bien tarde. Hay un poeta chileno, Gonzalo Rojas, que cuando le preguntaban por qué empezó a escribir tan tarde, él decía, porque yo vengo desde más lejos. Me gustó mucho esa respuesta y me la robé. Así que, al contrario de muchos, sobre todo poetas, que empiezan en su adolescencia a escribir sus primeros versos, yo empecé ya en los años de universidad con mis primeros textos en serio. Quizás como un símbolo también de que tenía ganas de tomarme esto en serio, que no era un hobby. Y primero, segundo, tercer año de psicología vieron mis primeros textos. Ahora esos textos que empezaste a construir, ¿eran más bien relacionados con la poesía o con la prosa? Porque tú me has dicho que tú eres novelista, fundamentalmente. Sí, sí, yo me identifico como novelista, miro con mucho respeto a la poesía. Algo he dicho también en algunos programas que tengo por acá, de que respeto y quiero mucho a los poetas, esos que son capaces de tomar objetos simples, darlos vueltas y presentárnoslos con una novedad, con un espíritu que nosotros los novelistas a lo mejor podemos llegar a rozar, pero nunca tocarlo verdaderamente. Y eso lo menciono sin falsa modestia. Yo he incursionado en la poesía, de hecho tengo un libro de poemas, pero soy fundamentalmente narrador de historias de más largo aliento, y por lo tanto me defino como novelista, y también he tenido la suerte de incursionar en el cine con algunos guiones, y poeta de corazón, pero no de profesión. Bueno, pero yo creo que se van conjugando las cosas. Yo creo que a todos nos pasa el hecho de que pronto estamos escribiendo prosa, como estamos escribiendo poesía, como estamos escribiendo cuentos, como estamos escribiendo novelas, ¿no? ¿Qué frontera más difusa es en todo caso? Tienes toda razón. Es muy difuso, o sea, prácticamente no tenemos ninguna opción, no hay ningún límite que nos restrinja. Pero dentro de todas estas posibilidades creativas que estás teniendo, Felipe, la novela, ¿cómo empieza a surgir entonces? ¿Durante los estudios de psicología? Sí, al finales del año de psicología, pero bien separado de la psicología. Uno no puede renegar absolutamente de sus estudios porque se cuelan por ahí en alguna línea, en algún texto, de todas maneras se van a colar. Pero lo que quiero decir con esto es que mis novelas no intentan ser psicológicas. Tratan de temas de viajes, de amor, de libros, de arte, de música. Y es un psicólogo el que las escribe, entonces a lo mejor hay algo de psicología por ahí, pero no intentan tener un tinte abiertamente psicológico. Ahora, tú naciste en Santiago y te viniste Sí. acá a la región de la Araucanía y elegiste vivir en Curacautín. ¿Cuándo fue eso? Fue hace como 2 años más o menos. Teníamos familiares que vivían acá cerca, y con mi esposa decidimos venirnos definitivamente. Yo creo que fue una decisión que compartimos con muchos habitantes de Chile probablemente, pero también del continente, que tuvo que ver también con la pandemia, con cómo Estaba se pensando vivió. en eso. Cómo se vivió la pandemia en las grandes ciudades, en los pequeños departamentos de 40, 50 metros cuadrados, y nos vinimos en medio de la pandemia, más tirado para el principio, y llegamos acá, y aquí nos olvidamos de la pandemia porque vivimos en un campo, y de repente veíamos a lo lejos pasar a alguien con mascarilla, pero es tan distinto a vivirla en una pequeña, o sea, en un pequeño departamento de una gran ciudad. Ahora, todo este tema de la pandemia que provocó digamos, tantos contratiempos, ¿no? Y cambió tantas vidas de todas las personas. ¿Te arrepientes de alguna manera de estar viviendo en la provincia, estar viviendo en Curacautín, que está como alejado también de todos los circuitos literarios, que está alejado de todos los circuitos artísticos, porque desgraciadamente dicen que Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago? Entonces, Buena frase, Carlos. me parece que pasa lo mismo, ¿no? Pasa exactamente lo mismo, pero pecaría de iluso y de deshonesto si digo que fue una sorpresa. Los que vivimos un tiempo en Santiago y sabemos un poquito de literatura, o estamos en el mundo del arte, sabíamos a lo que veníamos cuando nos arrancamos de los grandes centros urbanos. Entonces, una vez acá, ¿qué nos queda sino trabajar para que deje de ocurrir esto que tú relatas? Y en ese intento ya hemos fundado una revista con un grupo de personas muy valiosas que conocimos acá en Curacautín, una ONG también fundamos. Estamos con estos proyectos de rescate patrimonial, dentro de los que hay un documental que está pronto a estrenarse, y seguimos, y está la antología, y luego vendrán otras antologías, otros libros. Entonces, si nos venimos acá es para aportar. Entonces, más que miedo a que no sea como Santiago, es como una oportunidad de que sea un poquito como Santiago, o mejor, ¿por qué no?
Claro, ¿por qué no? Pero en realidad el poder estar acá en la región, yo creo que, a ver, me va a preguntar, bueno, ¿y cuál es el producto literario que tiene nuestro amigo Felipe para seguir conversando? Hay un poema que tú me enviaste acá que los encontré muy interesante y que a lo mejor sería bueno que pudiéramos escuchártelo. A mí me encantaron los textos tuyos, la poesía tuya, y yo te voy a leer este, porque quiero que tú elijas el otro. No Perfecto. hoy. Y dice, no hoy, no ayer, no sobre el canto de los pájaros anunciando temporales que no caerán sobre las tierras humeantes. No cantos, no pájaros, no anuncios. Lecturas desesperadas tras ventanas que no dan con ningún reflejo. Angustia mía, cantemos antes de dormir la canción que me enseñaste y con la que tú también dormiste. Cantemos los cantos de la ciudad de los perros que gobiernan los basurales y el crepúsculo. Muchas gracias por haber escogido ese poema, Carlos. Es una especie de canto de homenaje a estos poetas un poco desesperados que habitan ciudades no siempre hermosas. Se las arreglan a cantar la belleza entre los basurales y el crepúsculo. Quiero mucho a esos poetas. Me acerqué un poco más a ellos con mis primeras lecturas de Roberto Bolaño, que tiene mucho de mexicano, que tiene mucho de rescatar a esos poetas condenados que se mueven entre basurales, pequeños callejones, pero al llegar a su casa en la oscuridad de la noche se la arreglan para cantarle al crepúsculo también. Es un poco eso. Gracias, Felipe. Algo pasa con la señal de Carlitos Gray, que veo que se desconectó. Se nos fue Carlitos. Que se pueda restablecer su conexión. Probablemente la lluvia tiene que ver. Probablemente, mi querido Felipe. Oye, ¿tienes a la mano algún otro de tus poemas? Sí, siguiendo en la misma línea, me gustaría leer un pequeño poema que se llama Novena Trampa. Se llama así porque es parte de una serie de trampas, que son muchas, y dice más o menos así: el ánimo de la noche se ha sumergido en la noche, círculos, amigos olvidados en aceras que creímos trincheras. El mar no juega cuando habla de los muertos, la rambla como un río de voces, luces de Navidad, nieve en París, la primera del otoño. No hay tabaco barato, mucho menos del caro, pero sobre todo no hay ganas de buscar la cabeza de las horas ya muy dentro de su propia boca. Gime, aunque a mí me parece que chilla. No sabemos cuándo las piedras abrirán sus ojos de piedra. No sabemos que el café que bebemos es nuestra última esperanza, pero jugamos. Es un poco en la misma línea de estos homenajes a estos poetas que admiro. Y no solo poetas, es gente que vive en la noche, que es como la imagen romántica de estas guardillas, que los que hemos habitado algunas sabemos que en verdad no tiene mucho de romántico, pero aún así la apuesta sigue ahí, la apuesta por seguir escribiendo. Porque siempre que hablo sobre todo con gente más joven, me gusta recalcarle el hecho de que esa posibilidad de morirse de hambre o de volverse loco o de pensar en la muerte es muy romántica en cierta edad, pero es real en determinado momento de tu vida. Y ahí deja Siempre de ser. Latente, mi querido Felipe. Exacto, exactamente. Es romántico a determinada edad, pero lo cierto es que siempre está latente. Y que, como bien lo decías, que yo complementaría un tanto la frase que al inicio platicabas con Carlos Gray, que si tomas con seriedad la poesía, esta circunstancia de estar siempre en la orilla Exacto. de la muerte y la locura es real y siempre está latente, mi querido Felipe. Gracias, Carlito Gray, te veo reflexivo, te veo pensativo. Justamente estaba sufriendo un pequeño problema con StreamYard, pero ya estoy acá nuevamente conectado y estaba escuchando atentamente tanto el poema. Hemos vuelto todos. Sí, tanto el poema como la reflexión que estabas haciendo tú, Abel, con respecto a esta línea tan compleja, bueno, que todos los seres humanos tenemos siempre presente, ¿no? Porque la muerte, desgraciadamente o afortunadamente, es lo más decisivo que tenemos en la vida: nacer, envejecer y morir. Dicen que serían como los tres grandes hitos de los cuales ningún ser humano nos vamos a desligar. Pero este romanticismo, entre comillas, ¿no? de estos poetas marginales, como tú dices también, Felipe, son interesantísimos. Ahora, a mí eso me suena también que hay una tremenda reflexión psicológica en tu poesía, y ahí está el psicólogo de todas maneras, el hombre que reflexiona, pero del que
Ahí me llamó mucho la atención cuando me dice, pero ya ni me quiero acordar o no me acuerdo de eso. ¿No estás haciendo nada con psicología? Aparte de escribir, que algo debe tener de psicología, Obvio. no estoy haciendo nada de psicología. Es que lo que pasa es que yo tiendo a descreer bastante y bastante activamente de las academias, de las universidades, de estos escenarios un poco falsos y vacíos donde se supone que hay gente que sabe mucho, que te dice lo que sabe a cambio de dinero. No me gusta la idea. Y no me gusta que se... Yo estudié en una de las que se supone es una de las mejores universidades de Chile, pero me es irrelevante porque lo que yo sé, lo que me importa, lo aprendí en otra parte. Y la gente más valiosa que he conocido también ha aprendido lo que ha aprendido en otra parte. Entonces, como que arrastro eso de a lo mejor un poco adolescente, si se quiere, pero lo sigo arrastrando. Y también tiene que ver con eso de no querer decir que estudié en tal universidad, tengo tal título. Es un poco también eso. Yo reconozco que a lo mejor no es algo de inmadurez, de no querer aceptar tu pasado, pero descreo de eso, descreo de esa parte de mi vida y creo que, repito, lo más relevante que he aprendido y lo que trato de transmitir en mis textos lo aprendí en otra parte, de otras personas que no tienen que ver con eso. Bien, escuchemos otro. A ver, tú vas a preguntar algo. Sí, fíjate que aprendí a recordar cuando olvidé más frecuente o con mayor frecuencia, mi querido Carlos Felipe. Esto es algo muy importante. El aprender a aprender es algo que hoy día se ha puesto de moda, pero tenemos que aprender a olvidar también. Tenemos que aprender a desaprender. Y esto es algo que frecuentemente se plantea muy de vez en cuando, solo esta actitud de aprender nos lleva a una situación bancaria, a una situación adquisitiva, a una situación nuevamente de sumar y de acumular. Pero cuando asumimos con enorme responsabilidad que a la par de sumar está el restar para no llevar carga de más, entonces creo que empezamos a recordar, mi querido Felipe. Suena un tanto como juego de palabras, pero es más real de lo que parece, mi querido Felipe. Solo quería agregar que mi prejuicio no es a la posibilidad de aprender, por supuesto que no. Solamente me refiero a que me provoca cierto escozor cuando eso se transforma en un cartón, en un título vacío, claro, que no dice mucho más que eso. Es solo eso. Por supuesto que tengo el mayor respeto del mundo por la gente que entra a las instituciones que no me gustan tanto a aprender, más que a por un título para que le suban el sueldo o a tener otro trabajo. Si es aprender por aprender, lo encuentro maravilloso, sea en la universidad, sí, claro, o en cualquier parte. Es decir, se entiende ese matiz que tú bien le das de que no sea una cuestión únicamente bancaria, una cuestión acumulativa, claro, y que de ninguna manera es una cuestión despectiva, sí, al proceso profundo de aprender para transformarse. Eso se entiende perfectamente porque está inmerso en un proceso liberador. Sin embargo, tenemos que estar jugando con las palabras para hacer hincapié que muchas de las personas que nos están siguiendo, por ejemplo, son profesores. No, por supuesto. Y mi esposa es profesora. Y bueno, y esperamos desde aquí que esto sea un acicate, que sea también una provocación a sus pensamientos, a sus reflexiones, porque muchos, mi querido Felipe, Carlitos, ahora en mi reciente viaje a Argentina lo pude comprobar, muchas personas se están enfermando. De las personas dedicadas a la educación formal, están enfermando porque creemos que la solución de todo está en la escuela y en consecuencia depositamos en los hombros de nuestros profesores soluciones a lo que el sistema ha echado a perder. Pero bueno, ahí está una serie de reflexión, mi querido Carlitos, Felipe. Sí, yo creo que esas reflexiones valen la pena, sobre todo hoy en día en que se está cuestionando y se analiza tanto el tema de la educación, la formación, las crisis que tenemos hoy en día, que son parte, ¿no?, de
los olvidos de las reestructuraciones en cuanto a los contenidos que tienen los programas de estudio. Yo comparto contigo, Felipe, esto de que en realidad hay mucha gente que entra con el deseo a la universidad de aprender, pero hay un problema educacional a nivel chileno especialmente, en que las universidades no se han convertido en lo que decía Ortega y Gasset, ¿no? A ser profesionales, a sacar la profesión. Entonces yo creo que ahí estriba también un problema bastante fuerte y complicado. Ahora, no quiero llevarlo a ese ámbito, algún día conversaremos, Felipe, con respecto al tema de la educación, pero me encantaría que me contaras un poco cómo llega el ser guionista, fíjate, porque hoy en día se habla incluso del guión como casi una nueva disciplina literaria. ¿Cómo llega a tu... Ay, perdón, que ¿ahí estoy bien? Sí, estás bien. Ya, que se me durmió el computador. Como llegan estas cosas por casualidad, en una fiesta había un director de cine que quería hacer una película y no tenía guión, porque creo que los guiones son más escasos en el mundo del cine de lo que uno cree. Sí, claro. y no tenía guionista, yo le dije, yo soy escritor, te puedo hacer uno, y ahí empecé. Una vez que me puse a escribir, empecé a aprender cómo se escribe un guión, que tú debes saber es muy distinto a escribir un texto literario, porque el guión es básicamente una descripción de un escenario, acompañado obviamente de diálogo, pero hay poco espacio, por ejemplo, para la voz interior, para la reflexión profunda del narrador en primera persona, porque lo que exige el cine es acción. No me refiero a las películas de acción, sino me refiero a cualquier película, porque cada escena debe ser descrita en términos de acción, es decir, el personaje se sienta en la silla, toma una taza de café, se vierte el café, todo eso hay que describirlo en el guión, y eso es muy difícil. Por lo tanto, mi primer guión fue totalmente un proceso de aprendizaje que me alejó bastante de la novela, pero me encantó, porque me encanta hacer cosas nuevas, cosas que no sé, y ahora creo que lo he perfeccionado un poco. Y otra cosa muy bonita que te lleva a ese mundo es trabajar con otra gente talentosa, porque el trabajo del novelista o del poeta, tú lo debes saber, es más bien solitario, frente a la hoja en blanco, frente al computador, pero cuando te metes en un proyecto de ese tipo, que yo creo que el teatro también tiene mucho de eso, terminas trabajando a la par con muchas personas que son muy talentosas, tanto más talentosas que tú. Lo que es muy bonito, es muy bonito. También es un golpe al ego en cierto sentido, porque tienes que acostumbrarte a que el director diga tu texto no me sirve, por ejemplo, y lo tienes que rehacer. También es muy bonito ese proceso de aprendizaje. Hashtag Poesía a las 8, 7:30. Tuvimos un problema de conexión, pero aquí estamos, mi querido Felipe Fonseca. Solito un ratito nomás, creo que casi que no se notó. Sí, no. Fue solamente un parpadeo que tuvo aquí. Exacto. Mi querido Felipe, hay una labor. Bueno, ya está Carlos. Adelante, Carlitos, adelante. Sí, es que estoy con problemas y eso que me vine a la radio a ver para poder conversar con más tranquilidad y no tener problemas, pero... Yo también me cambié de casa, Carlos, para esta conferencia, porque sí. Uno es 90% seguro que algo iba a pasar. Sí, acá dificultad para que nuestros amigos de otras partes de Chile y de Latinoamérica entiendan lo que significa vivir en el sur de Chile, en el sur del fin del mundo, ¿no? Donde cuando llueve se complica todo el panorama. Felipe, bueno, estábamos hablando del tema de los guiones y hay un texto de los que tú me enviaste que se llama Puentes cruzan el territorio del deseo. Sí, ese es más puramente literario, más abstracto. Sí, pero eso es un guión de cine. Está lleno de imágenes que uno podría tomar. ¿Por qué no compartes ese texto y otros textos más tuyos? Puentes cruzan el territorio del deseo, se llama el texto. Puentes cruzan el territorio del deseo. Puentes que se pierden en las fugas, esos túneles por los que se escapan las palabras. La palabra horizonte, la palabra herida, la palabra días y noches que asolan. Puentes cruzan el territorio del deseo. El territorio azul y frío tallado de olas azules y de olas frías, cielo de ballenas silenciosas, firmamento de peces, astrología de naufragios. Puentes cruzan el territorio del deseo, y los anhelos lo atraviesan sin tocarlos, como pájaros los cruzan dibujando trenzas o cadenas. Y es que no podría ser de otra forma, porque los puentes que cruzan el territorio del deseo carecen de calzadas y de rieles, y para cruzarlos hay que tener alas. Hay que tener alas.
también para poder volar y poder escribir, ¿no? Y creo que, claro, no hay como esa propaganda que te dicen por ahí que está de ala tomada, no sé, de algún Sí. medicamento. Sí. No vamos a hablar de eso. Felipe, dentro de todo este trabajo que tú estás haciendo como escritor ahora, como poeta, como novelista, la novela que más te ha llegado, ¿cuáles son los contenidos, cuáles son las formas como empiezas a trabajar una novela? Partamos por lo primero, por la forma en que empiezo a trabajar una novela. Yo he escuchado muchas respuestas muy distintas de distintos escritores, poetas, así que creo que no hay una fórmula, así que no se lo tomen como fórmula, por favor. Pero como yo comienzo, es que me llega una imagen que de alguna forma, casi mágica, percibo que tiene potencial. Y esa imagen a veces es muy abstracta, a veces es una sensación, es un olor, es un color, es un grupo de gente conversando en una terraza, pero siempre es una imagen. Entonces tomo esa imagen que de alguna forma siento que tiene potencial y la extiendo. Esa imagen puede estar al principio de la novela, o al final, o al medio. La extiendo para el lado que corresponda. Y mi trabajar frente al computador es básicamente ese intento porque esa imagen se extienda y adquiera el peso que yo quiero que tenga. Esa imagen puede ser de un jazzista, me gusta mucho el jazz, puede ser de un viaje, un barco en medio del mar, puede ser una noche bajo la lluvia, pero una noche particular, que tenga olores particulares, sonidos particulares, y ahí empiezo a describir la imagen y en base, o sea, como colorario de esa descripción, empieza a desenrollarse lo que después se transforma en una novela. Y ahí lo difícil es parar, más que me quede corta. Porque esa imagen es infinita. Entonces ahí uno tiene que arbitrariamente decidir cuándo debe parar la descripción. El personaje el autor frente al personaje, ¿no? Que a veces adquiere mucho más claro. cuento, más fortaleza. ¿Sí? Claro, me acuerdo sí. de Pirandello en ese aspecto, estamos hablando de teatro, siempre el personaje en busca del autor. Felipe, y dentro de ese mismo tema, vi que tus publicaciones, la mayor parte de tus publicaciones son en España. Sí, me llamó mucho la atención. ¿Por qué acá en Chile no ha habido interés en publicar o es más complicado para un novelista publicar novelas en Chile? Son las benditas pequeñas editoriales españolas, Carlos. Son muchas, están abiertas a los poetas y escritores nobles. Es una cosa casi, pues, a lo mejor tiene que ver con la actitud, pero también es una cuestión más fría de mercado. Allá hay más editoriales, hay más lectores, hay más público, estamos más profesionalizado el negocio y es más fácil. Entonces cuando uno está empezando, empieza a buscar acá en Chile, por supuesto, porque uno es chileno, no encuentra, sigue buscando en Latinoamérica, encuentra algunas en Argentina muy buenas, otras en México, pero si no te va bien ahí, a España. Y en España uno suele tener suerte. Como por ejemplo también con estos famosos concursos de literatura de los pequeños ayuntamientos de las provincias de España, que hay tantas y siempre hay. Entonces es una buena forma de darse a conocer. Es por eso básicamente. No es porque me resultó más fácil en determinado momento. Probablemente de aquí, cuando ya tenga más control sobre mi obra, voy a intentar hacerlo acá, pero no hay una razón fuera de esa. Perfecto. Ahora, dentro de toda esta línea, me gustaría que escucháramos otros textos más tuyos en forma libre. Yo te he condicionado un poco porque a mí me gustaron muchísimo tus textos, pero dejarte la libertad como para que puedas elegir, que tú dices que te cuesta un poco elegir los textos que tienes que decir o leer en algunos momentos. Sí, sobre todo para nosotros los novelistas tenemos que buscar bien en nuestro computador textos cortitos, porque tú sabes, tomar una página cualquiera de una novela, de repente quedan muchas cosas fuera y no suena tan bien incluso, porque hay que leer la novela, obviamente. Entonces, ¿y eres muy crítico cuando tienes que leer? ¿Eres muy crítico contigo mismo? Soy muy crítico cuando escribo. Cuando leo ya se supone que estoy leyendo algo que es el resultado de una crítica bastante ardua, pero mientras escribo sí, de todas maneras. A mí me cuesta escribir. La gente cuando me lee cree que me sale todo muy fluido, muy fácil, porque, claro, mi prosa tiene cierto ritmo, entonces pareciera que me sale muy rápido. Alguna frase me saldrá rápido, pero en general es un trabajo, una lucha contra la famosa página en blanco. Sí, en tu texto hay una poesía que tiene una melodía, tiene un ritmo, como tú dices, y eso se siente, no se palpa. Bueno, pero para conseguirlo es puro trabajo, pura pega. No, puro trabajo.
Así que si alguien cree que los hados bajan del Olimpo y lo tocan a uno con una varita mágica y se le ocurre, no es así, chicos que estén escuchando. Ya, vamos con otro texto cortito. Invertidos nos llamaron, se llama. Arrancar sonrisas a los ojos del mar, piernas desnudas contra huesos felices, murmullos de esferas impenetrables. Invertidos nos llamaron cuando no quisimos sus zapatos y sus prismas. El sol, las 1000 sombras de la parra, esa abeja esperando la cosecha, amarillos y naranjas felices. Los gatos mensajeros habían partido en busca de las cartas en flor. Acá solo quedábamos nosotros, los que sacan cuentas entre flujos de conciencia y pasteles de moras, entre nidos vacíos y nubes extraordinarias. Es lindísimo ese texto. Yo estaba leyendo ahora y quiero llevarte, porque los tiempos corren muy rápidamente, Sí, desgraciadamente, estas conversaciones. Usted Quiero manda, escuchar. Carlos. No, por supuesto, pero quiero escucharte otros textos más para que la gente también vaya viendo tus posibilidades, tus capacidades y el estilo que tú tienes, que es tan interesante, además, tan pleno de imágenes. Vamos con otra que tiene alguna imagen por ahí que se llama Final. Este es más poema que prosa. Ganar o perder las tierras de las uñas rotas. El túnel se eleva hacia el púrpura que el viento arrastra hasta el lejano norte. Todo ocurre demasiado lejos para saber si es un círculo el que gobierna el sentido de los colores de la noche. Todo es demasiado frágil para que los dientes soporten el peso de tu cuerpo. Y no queda más que usar las uñas contra las paredes de piedra. Pero las piedras están hechas de memoria. Y las uñas te resbalan en el olvido de las grietas que llevan el nombre de mujeres o de flores. Temiendo lo imposible, no las nombro, y persisto, inquietante en la búsqueda del ojo, boca de túnel, devorador del cielo, eco congelado del silencio, oscuro mercader del insensato precio de las horas. ¿Eso obedece a una especie de, yo te diría, poemario, o son escritos sueltos que tú vas teniendo, que vas juntando? Fueron escritos sueltos alguna vez, pero los junté en un poemario que tiene ya cierta forma, cierto sentido, ciertas luchas que se repiten, ciertos personajes que se repiten. Finalmente tomaron la forma de poemario, no están tan sueltos como estuvieron alguna vez. Y ahora esta idea tuya, porque vamos a hablar de la antología, ¿no? De la antología azul, sí, claro, que es la interesantísima propuesta que ustedes hacen desde Curacautín al mundo, en realidad. Al mundo, esa es la idea. Esa es la ideal, ¿no? Pero creo que es interesante. ¿Cómo parte también este trabajo de querer hacer edición, de querer juntar escritores y poetas de distintas latitudes con el objetivo de que sean conocidos? O más conocidos de lo que son. Tiene que ver con dos cosas. La primera es como más romántica y personal, que tiene que ver con hacer por otros lo que nadie o casi nadie hizo por mí cuando yo estaba empezando. Pero ese fue como el leitmotiv, como lo que me motiva. Pero ya emprendido en la tarea, me empecé a encontrar sobre todo con referencias de poetas ya consagrados, con años de circo encima, como fuiste tú, Carlos, que te agradezco tu participación. Ahí estaba también Eugenia, ¿cómo se llama? Toledo Renner, sí, y muchos otros que se mezclaron con estos poetas más jóvenes. Entonces, para resumir, la intención original era simplemente darle un espacio a poetas que no tuvieran ese espacio. Pero luego empezamos a darnos cuenta que con los poetas que participaron y los poemas que recibimos, podíamos armar algo que tuviera ya cierto cuerpo, cierta sustancia. Y yo dije, particularmente con la ayuda de Manuel Velázquez, que es una persona que también trabaja conmigo en la revista y en la ONG, con una poeta peruana que se llama Emilia Giustiniani, empezamos a darle forma a esto y lo transformamos en algo que se transformó yo creo, en una antología que tiene cierto valor per se, es decir, no es una simple compilación de poetas noveles, sino que es una antología que intenta decir algo, en su heterogeneidad termina transmitiendo algo. Y porque una vez que ya estaban reunidos y la antología estaba tomando forma, ¿por qué no jugársela para que desde Curacautín salga al mundo un trabajo hecho desde acá, con mucho cariño?
Ahora esta invitación que se hace a Perú, a Argentina, me imagino que también para unificar o para restringir un poco el universo, porque la poesía puedes invitar urbi et orbi, pero ustedes circunscribieron a Perú y Argentina y Chile. En realidad, perdón Carlos, fue un concurso abierto a toda Latinoamérica. Y cuando estábamos haciendo la selección de los primeros poemas nos dimos cuenta, por alguna razón mágica o no mágica, a lo mejor simplemente tuvo que ver con la magnitud de la convocatoria, nos empezamos a dar cuenta que los poemas más valiosos eran de estos 3 países. Y cuando nos dimos cuenta de eso, decidimos que, ya, ¿por qué no la cerramos a estos 3 países? Y ahí la antología tenga otra cosa que le identifique de otras antologías, que sea una muestra de poetas de estos 3 países. Esa fue la razón. Perfecto, o sea que en otra oportunidad me imagino que ya estarán pensando en hacer una segunda antología, porque en realidad... Segunda, tercera y cuarta, Carlos. Me parece extraordinario eso, porque eso significa abrir, digamos, las páginas para muchos escritores que están ansiosos de poder publicar, de ser conocidos y de esa manera también contribuir al desarrollo intelectual y literario, ¿no?, de la América, exacto, de nuestra América. Es una mezcla muy bonita, Carlos, con los poetas participantes. Tú eres una persona que ya tiene experiencia, que ya ha sido parte de otros trabajos, pero hay unos chicos bastante jóvenes en la antología y supieras el cariño con el que reciben este esfuerzo, lo contento que están cuando tú ves cuando lo comparten con sus amistades. De verdad que eso a uno lo llena y ese es todo el pago que uno quiere. Bueno, Abel también, Saber Sin Fin, que es el programa que dirige Abel desde México, también tiene una antología internacional que todos los años reúne a gente de Latinoamérica, una antología muy interesante, y además hay una serie de otras actividades que se están desarrollando, y creo que eso hace muy bien. Habla un poco de la solidaridad que siempre dicen no existe en los poetas y en los escritores. Ahí está, ves tú, primera antología. Qué bueno. Y se va a repetir también, me imagino, segunda, tercera y cuarta. Sí, claro, ya vamos en la tercera. Ah, maravilloso, maravilloso. Sí, es la que tuve aquí a la mano. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí tienes un ejemplo de cómo se ha logrado también y cómo queda abierta, ¿no?, esta posibilidad para poder ir conociendo a otra gente de distintos ámbitos. Yo creo que eso realmente a uno lo conmueve y lo lleva a seguir trabajando en pos del trabajo que uno como escritor hace, pero también de lo que otros hacen. Y el 90% es voluntad, Carlos. Tú lo debes saber también que tienes circo de como gestor cultural. Años de circo, quise decir. No me digas que soy viejo, pues, maestro. Claro. Y claro, hay que invertir recursos, hay que invertir tiempo, pero lo principal es la voluntad, porque alguien podrá decir, tú estás haciendo una antología, debes ser millonario y te debe sobrar el tiempo. Es así. Es la voluntad de hacer cosas por tus compañeros poetas, hacer cosas juntos, descubrir a algunos, redescubrir a otros. El haber descubierto 3 o 4 de los poetas que yo pude conocer gracias a este trabajo me repaga lo que hice. O sea, es eso, ese es el trabajo, eso es lo bonito. Y ojalá que se generasen vínculos entre los poetas participantes, que a algunos se les ocurriese hacer otra antología sobre otra cosa, ahí nos juntamos fuerza y vamos para adelante. Ahora esto reunirse los poetas, lo que está sucediendo, tú además eres un tipo que está trabajando no solamente en la antología en papel, ¿no?, sino que utilizando todos los medios que significa que tiene hoy en día las redes sociales, que tiene el internet, y eso a lo mejor también contribuye a que esta antología tenga mucho más repercusión a lo mejor de las que normalmente uno puede hacer en algún lugar de nuestro país. Tiene razón, uno lo hace ya como forma más natural, porque por alguna u otra razón he tenido más experiencia en medios digitales, pero claro, tienes razón, el que esté más de un medio, más de un formato, le da muchas más alas a la poesía, o sea, a la antología en este caso. Así que claro que es una oportunidad. Y ahí queda también, porque por ahí ya se te acaban las ediciones en papel, porque no pudiste hacer muchas, se empiezan a perder, pero lo que queda digital queda ahí para siempre, para quien quiera consultarlo. Así que también por ese lado es bueno. Ahora, esto de la experiencia de poder publicar, ¿no? Tiene un costo de hacerlo en papel. ¿Hay algún apoyo de parte de autoridades, de cultura que se puedan interesar en decir, ¿sabes qué? Ustedes están en Curacautín, están haciendo esto. Yo hace poco estuve en Cuba y me impresionaba ver cómo en cada región de Cuba había una imprenta, o sea, había una editorial que publicaba
a los escritores de esa localidad que Mira, competían entre ellos. Entonces, es una cosa interesantísima. ¿A ustedes les tocó algo parecido para hacer esa antología? ¿Para hacer esta antología? nada, no tenemos ningún apoyo de nadie y ni de nada, somos una ONG, o sea, esta antología se está haciendo bajo el alero de nuestra ONG, pero en realidad con recursos propios, porque a la ONG tampoco ha donado mucho. Ahora, también tengo que decir que yo me metí en esta locura solo y sin preguntarle a nadie, es decir, no esperé a que alguien llegara a ofrecerme algún tipo de apoyo, entonces por ahí es cierto que a lo mejor si hubiese sido más busquilla, si hubiese preguntado, conversado con gente, algún tipo de apoyo podría haber recibido, pero empezamos solos, terminamos solos, y por el momento seguimos solos, pero no estamos cerrados a que llegue algún apoyo por ahí. Bueno, eso, yo creo que este programa va a poder ayudar también, lo ve muchísima gente, así que yo creo que puede existir la posibilidad de apoyo. Sería Y maravilloso. para seleccionar tus textos que están en la antología, ¿podemos escuchar algunos de ellos? ¿De los míos? De los que están en la antología, por supuesto. Si tú eres nuestro invitado hoy día, nuestro invitado estrella, así que yo creo que, si me da un segundito. por supuesto. Estoy buscando. Porque no venía preparado, como dicen. Aquí me encontré a mí mismo. ¿Viste? ¿Alguna vez? Pero qué interesante eso, encontrarse. ¿Cierto? Encontrarse a sí mismo. Da un poco de miedo, pero y aquí tengo otro que se llama El Momento. Cuando el viaje haya terminado, será el momento de hablar del tembloroso vaso de tu mano, de tu pelo pegado al sudor de tus sienes, de los libros que duermen junto a ti cada noche, de los poemas que jamás escribirás, del café y sus intentos, del lejano punto que hay abajo que sigues como un pez la luz, como un pez su trampa, hacia la que arrastras todas las noches del mundo, todos los libros del mundo, todas las playas del mundo, los atardeceres de su rostro junto al mar. Cuando el viaje haya terminado, y no antes, nos sentaremos junto a las palabras y sin prisa las dejaremos hablar mientras nos contamos la vida, buscándonos la cara en el espejo. Oh, hashtag poesía a las 8. Qué buen texto, qué lindo texto además, muy, muy decidor. Gracias. Sí, no, muy decidor, y yo creo que eso hace muy bien para escucharte, ¿no? Y ver la forma como se empieza a proyectar todo este quehacer tuyo. ¿Cuáles son las propuestas que tiene Felipe Foncea ahora para el futuro inmediato y lejano como escritor? Porque como psicólogo parece que ya no. No, psicólogo ya es como un recuerdo, no sé si bonito, no digamos que un mal recuerdo, ¿para qué? Pero es un recuerdo. Es parte tuya ya. Es parte mía, claro, exactamente. Mira, este año estoy metiéndome en el mundo audiovisual. Ya estamos terminando un documental y quiero seguir, me gusta este ámbito de la creatividad que te permite no solamente describir una imagen, sino formar literalmente imágenes con la cámara. Entonces, bueno, tengo varios proyectos de guión, pero me gustaría, y ese es mi sueño, a ver si después cuando alguna vez me va bien se acuerdan de esto, es hacer alguna película, por ejemplo, como director. Pero eso, digamos que serán 2, 3, 4 años más. Por el momento, este año los proyectos son básicamente de guión para largometrajes y cortometrajes. El documental que estamos terminando, se vendrán otros documentales también este año, y ahí tengo también, como todos los escritores, mi novelita querida, que la tengo media botada, que será mi cuarta novela. También debería estar trabajando en ella más de lo que trabajo, porque el audiovisual quita mucho tiempo. Pero también hay una novela que espero esté lista para el próximo año. ¿Y sobre qué el tema de esa novela? Una primicia. Solo mi esposa lo sabe hasta el momento, pero el tema va a ser de un... De acá no sale. De acá no sale, maravilloso. Estamos en los años 50-60 en Nueva York. Llega en el fenómeno del expresionismo abstracto, de estos personajes como Jackson Pollock, como Mark Rothko, como Marwell, en fin. A mí me gusta mucho el expresionismo abstracto que se dio en Nueva York durante esos años. Entonces, en ese contexto, en ese universo, llega un poeta chileno a desordenar un poco el gallinero, a hacer preguntas, a intentar pintar, y por ahí va la cosa.
Va a Oye, haber yo creo mucho arte, mucha poesía. Oye, pero es un tremendo desafío ahí, porque me imagino que también los cortometrajes, los largometrajes o los documentales, lo que tú seas, que se esté escribiendo o haciendo, como tú dices muy bien, quitan mucho, mucho tiempo. ¿Le va a llegar a quitar tanto el tiempo que Felipe Fonseca deje de escribir novelas y se dedique solamente a los guiones? No, yo, por la única cosa que cambiaría mis novelas sería por el cine, pero como director. El guión ¿Director y guionista o director solamente? es que si soy director y soy escritor, ¿cómo voy a dejar que mi guión me lo haga otra persona? Así que sería director y guionista. Eso yo creo que a lo mejor me podría llegar a alejar de mis novelas. Hasta que eso no pase, las novelas siguen siendo lo más importante y en segundo lugar ahí tengo los guiones. Escuchemos otros poemas también tuyos, Vamos, Felipe. pues, ya vamos. Aquí tengo otro por acá. Vamos, escuchamos otro poema y vamos cerrando la transmisión, mi querido Carlitos Felipe. Adelante, por favor. Un poema más entonces, perdón, Abel. Adelante, adelante. Ya. El grito se llama Témpanos. El grito del pájaro sobre el suburbio no está destinado a los pájaros del suburbio. ¿Qué hay en el suelo? Espejo de nácar teñido de dudas, levántate, sopesa la inconclusa sonrisa de los hados, dibuja las ramificaciones de las horas en la espesura de las habitaciones de plata, canta las notas impresas en los ataúdes con la mejor vista del mundo, quema la esquiva circunferencia de la matriz de arena, corrige los remolinos de tu voz hasta que converjan en el gran huracán que gira en la palma abierta del ciego que espera en las escalinatas que dan a la puerta de tu casa. Ahora bajas corriendo, como si fueras a alguna parte. Hace demasiado frío para tu vieja chaqueta, pero antes preferirías dejar la cordura. La puerta entreabierta, el ciego se levanta hacia tus ojos, el pájaro canta sobre el suburbio. Eso. Hashtag Poesía a las 8. Realmente tuvo un trabajo súper interesante, Abel. Hemos tenido la oportunidad de conocer a Felipe Fonseca, este psicólogo que ya quedó en el pasado, la parte psicológica, ahora novelista, guionista, editor también de poesía de la zona de Curacautín, en la parte de la provincia de Malleco, en nuestra querida región. Gracias, mi querido Carlitos Gray. Felipe Fonseca, ¿qué te llevas? ¿Qué nos dejas? Me llevo grata sorpresa de esta invitación de Carlos en este bello espacio. Yo creo que cualquier espacio que permita leer poemas es ya de por sí una pequeña revolución. Los felicito, te felicito Abel, te felicito Carlos. Espero que esto... Bueno, se ha trabado la señal. ¡Ay, se trabó! Bueno, Carlitos Gray, ¿tú qué te llevas? ¿Qué nos dejas, Carlitos? Ahí está escuchándose otra vez. No, es solamente cerrar eso, terminar de dar las gracias y sigan adelante. Gracias, Felipe. Gracias. ¿Qué me llevo a haber conocido a Felipe Fonseca, su trabajo literario, su tremenda propuesta, su generosidad con los escritores chilenos? ¿Y qué dejo esta grabación, a ver, que yo creo que va a ser súper interesante para mucha gente, muchos poetas de la Araucanía que están esperando difundir su obra, su trabajo, y agradecerte a ti, por supuesto, tremenda oportunidad que tenemos en Chile de darnos a conocer a nivel latinoamericano y también centroamericano. Gracias, muchas gracias a Carlitos Gray, siempre muy atento en esta transmisión, a Felipe Fonseca también por su amabilidad. Hoy tenemos triple cartelera, mi querido Carlitos. Iniciamos la transmisión con Argentina, dijo usted. Argentina, sí me quedé pensando que no era hombre, era mujer, eran mujeres nuestras compañeras. Argentina, luego Chile y voy a Colombia. Mira nada más. Pero por Dios, que usted, yo lo admiro realmente, esa energía, don Abel. Estoy impresionado, pero usted es un hombre tan joven que yo creo que le hace muy bien el tener todas estas conexiones con el mundo, porque creo que realmente nos entretenemos nosotros y también yo creo que usted y el aporte que tenemos es grandioso. Así que un gran abrazo para ti, Abel, que tengas una muy buena semana. Nos vemos la próxima. Nos vemos, mi querido Carlitos. Gracias. Yo soy Abel Pérez Rojas y les recuerdo que quien ama cuando muere es solamente para evolucionar. Nos vemos y nos escuchamos en 8 minutos. No se vayan. En 8 minutos conéctese nuevamente. Hasta entonces.
Cuídense mucho, de verdad, cuídense mucho. Adiós.